Es el 12 de septiembre de 1953 y 700 invitados esperan la llegada de Jacqueline Lee Bouvier a la iglesia St. Mary 30 y 9 promotores de Rhode Island. Periodista de 24 años que está a punto de casarse con el recién elegido senador por el estado de Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy. Por supuesto, cuando una pareja joven jura lealtad ante Dios hasta la muerte, nadie sabe qué significa solo por 10 años. Y que los momentos felices de enamoramiento pronto serían reemplazados por responsabilidades insospechadas, problemas de salud y momentos de decisiones difíciles. A lo largo de estos momentos cruciales, Jackie, como todos le han estado diciendo desde que era una niña, estará al lado de su esposo y gradualmente se convertirá en un ícono de la historia estadounidense. Nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York, y tuvo una infancia relativamente tranquila. Su familia, que se asociaba con la clase alta, residía en Manhattan o en el exclusivo Long Island. Como parte de sus estudios universitarios, Jackie pasó un año en Francia y decidió seguir una carrera en periodismo después de la universidad. Trabajó en el Washington Times Herald. Fue en este momento, en una de las muchas fiestas que un amigo en común le presentó a John Kennedy. Se casaron después de solo un año de conocerse. Luego fue solo una luna de miel en México, una mudanza a los suburbios de Washington, D.C., y la vida matrimonial pudo comenzar. Sin embargo, desde el borde, tuvieron que lidiar con una serie de inconvenientes. John sufría de un fuerte dolor en la columna, que se derivaba de sus heridas en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando decidió operarse en 1954, casi le cuesta la vida. Para empeorar las cosas, Jackie tuvo un aborto espontáneo y luego dio a luz a una niña muerta un año después. No fue hasta el año 1957 que la fortuna finalmente les sonrió. Jackie dio a luz a una hija saludable, Caroline, y John comenzó a hacer campaña para la reelección al Senado. Empezó a surgir algo interesante. Cada vez que su bella y siempre elegante esposa le hacía compañía, las donaciones de los votantes y el interés de los medios eran mucho mayores. Y cuando Kennedy se postuló para el cargo en 1958, dejó saber que la influencia de su esposa en el resultado de la campaña fue simplemente invaluable. Mirando las imágenes de Jackie sonriendo a las cámaras de sus ex colegas junto a su esposo, uno podría pensar que esta mujer no es más introvertida, pero es verdad. Los jueces pueden haberle asignado un papel en el centro de atención, pero si fuera por ella, preferiría pasar su tiempo con su libro. Pero seguimos adelante. En 1960, John Kennedy decide postularse para el cargo más alto. La contienda presidencial con Richard Nixon está extremadamente reñida. Quizás también porque Jackie tiene un embarazo de alto riesgo y su apoyo no puede ser como la campaña senatorial de su esposo, pero funcionará al final. A los 43, John Kennedy se convierte en el segundo presidente más joven en la historia de Estados Unidos. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ascensión de un presidente joven y apuesto a la Casa Blanca es vista por la mayoría de Estados Unidos como el comienzo de una era nueva y más tolerante que los años 50 empañados por la Guerra Fría. Y Jackie, quien solo 17 días después de las elecciones trajo al mundo a un segundo hijo, John Fitzgerald Jr., es una parte integral de eso. Si las mujeres de todo el país ya admiraban su estilo, ahora es una celebridad de proporciones hollywoodenses. Los escaparates están llenos de imitaciones baratas de sus lujosos modelos y las mujeres de todo el estado ruegan a sus peluqueros que les hagan el mismo peinado que la primera dama. Pero ella no solo quiere ser una hermosa figura decorativa que mejore la imagen del presidente, ella tiene sus propios planes. Por ejemplo, se propone la tarea de revivir el espíritu de una época anterior en la Casa Blanca y se embarca en una gran renovación que ofrecerá a todo el país para ver en CBS en febrero del 62. El espectáculo será visto por la asombrosa cantidad de 56 millones de espectadores y Jackie incluso ganará un Emmy, el equivalente televisivo de los premios de la Academia. Pero Jacqueline no solo ha cautivado a Estados Unidos, es lo mismo en el extranjero donde ella y su marido van de visita oficial.
Puede hablar español e italiano con los políticos locales, y los franceses en particular están locos por ella. El presidente de Gaulle luego declara que ha cambiado de opinión sobre Kennedy. Y el propio hombre más poderoso de Estados Unidos comenta más tarde en rueda de prensa con estas palabras. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Pero no todo es color de rosa. Hay rumores detrás de escena de que el presidente engaña a su esposa en ocasiones. Se dice que una de las supuestas amantes es la famosa actriz Marilyn Monroe. Esta especulación se acentuará cuando Marilyn llegue con un seductor vestido para celebrar el 45º cumpleaños de Kennedy, e incluso le cante muy sensualmente para la época. Pero la propia Jackie nunca dice una palabra falsa sobre su esposo en toda su vida. Aparentemente, ella sabe que quien quiera que él vea en secreto, siempre será ella y sus hijos a quienes eventualmente regresará. Kennedy además pronto comenzará a preocuparse más seriamente. En octubre del 62, Estados Unidos está al borde de una guerra nuclear con la Unión Soviética. Y durante los largos 13 días de la llamada crisis del Caribe, estalla un frenesí de turbas en Estados Unidos. La tragedia finalmente se evita en el último minuto, y Jackie incluso logra quedar embarazada nuevamente. Pero el bebé, llamado Patrick Bouvier Kennedy, muere en agosto del 63. Solo 2 días después del nacimiento. Eso es demasiado incluso para ella. Ella cae en depresión. Y cuando un amigo, el navegante griego y multimillonario Aristóteles Onassis, le ofrece una estancia de convalecencia en su yate, el presidente Kennedy finalmente accede. La primera dama regresa a Washington a mediados de octubre. Poco sabe ella que a su esposo le queda un mes de vida. Todos ya conocen los próximos eventos. El 22 de noviembre de 1963, JF Kennedy es asesinado en Dallas. Sucede cuando una caravana pasa por la ciudad. Los Kennedy se sientan en el auto abierto, disfrutando de las interminables multitudes que han venido a verlos en ese día soleado. Viene como un rayo del azul. La primera bala alcanza al presidente en el cuello, la segunda le vuela parte de la cabeza. Jackie, con su ahora icónico traje rosa de Chanel, se abalanza sobre el capó trasero, tal vez para recoger ese trozo de cráneo. Pero para entonces, la agente especial Hill ya se subió al auto y empujó a la primera dama de regreso a su asiento. El presidente es llevado inmediatamente al hospital, pero sus heridas son simplemente incompatibles con la vida. Solo unas horas después, el vicepresidente Johnson presta juramento presidencial a bordo del Air Force One. Jacqueline está de pie junto a él. Todavía lleva ese vestido rosa manchado con la sangre de su marido. Más tarde explica que quería que todos se dieran cuenta de lo horrible que habían hecho los asesinos. El último adiós al presidente asesinado tiene lugar apenas 3 días después del magnicidio. Cientos de miles de personas se agolpan en las calles mientras el cortejo fúnebre avanza. Y la vista de Jackie y los 2 niños pequeños todavía debe hacer que uno se sienta triste hoy. Ese es en realidad el final de la historia de Jackie Kennedy. 5 años después se vuelve a casar, esta vez con Aristóteles Onassis. Sí, el griego fabulosamente rico que una vez la recibió en su yate. Jackie Kennedy pasa así a la historia. A partir de ahora la prensa la llamará nada más que Jackie O. Pero su segundo marido muere 6 años después. Y aunque su propia vida continuará hasta los 94 años, cuando sucumbe a una enfermedad maligna de los glóbulos blancos, una cosa está clara. Los tiempos en que estaba en la cima del éxito, la fama y la felicidad familiar nunca volverán. Esos disparos en Dallas en 1963 no solo le arrebataron a Estados Unidos a su presidente y a un padre y esposo de una familia joven, sino que también terminaron con la era de los matrimonios más icónicos que había infundido a América una nueva esperanza y cautivado al mundo.